Damas y caballeros, niños y niñas, seres acuáticos y seres aéreos, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de ciencia entretenida Pregunta a la Viu. Esta semana Eduardo Álvarez nos pregunta: ¿qué es un computador cuántico? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué se dice que con ellos se podría hacer cosas como viajes en el tiempo? Bien, este es un tema que tiene varias aristas y hay algunas cosas que debo explicar primero antes de entrar de lleno en la respuesta. Primero, hay que explicar la física moderna como tal. La física que normalmente te enseñan a ti en el colegio es la física newtoniana, la cual se ocupó durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Para la física newtoniana, el universo funciona como reloj. Es decir, si yo tomo una piedra y la lanzo, conociendo las variables en el momento en que la lancé, puedo perfectamente calcular su velocidad, su trayectoria y hasta puedo saber dónde va a caer. Y eso sí, sigue siendo posible hasta hoy en las condiciones del planeta Tierra. Sin embargo, si nos vamos a las dimensiones del espacio sideral o a las dimensiones de lo infinitamente pequeño, esas reglas que parecen tan lógicas empiezan a perder sentido. Y aquí es donde entran las dos ramas de la física moderna, que son la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. La relatividad de Einstein nos sirve para comprender el mundo de lo increíblemente grande y masivo, las estrellas, los planetas, los agujeros negros, el universo en sí mismo, etc. Y la relatividad, en palabras simples, nos dice que cuando hablamos de esas escalas de cosas, hay ciertas variables que nosotros creíamos fijas que no lo son tanto, como el espacio y el tiempo. Nos dice que básicamente hay algunos objetos que son tan masivos que su gravedad puede influir en el espacio-tiempo mismo. Y ahí es de donde vienen películas como Interstellar, donde los astronautas bajan a un planeta que está al lado de un agujero negro y la gravedad del mismo hace que el tiempo se comprima dentro de ese planeta. Cuando salen por fin de ese planeta después de unas horas, en el mundo real han pasado como unos 20 años. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica, que es la que nos ayuda a comprender el mundo de las cosas increíblemente pequeñas, como los átomos y las cosas que componen a los átomos, porque sí, hay cosas más pequeñas que un átomo. Y aquí es donde comienza el verdadero problema, porque en el mundo de los átomos, las reglas de la lógica que nosotros conocemos empiezan a perder sentido rápidamente, mientras que en el mundo de la física newtoniana las cosas son como reloj. Y en el mundo de la relatividad, aunque algunas cosas pueden variar, siguen habiendo cosas que son fijas como la velocidad de la luz. En el mundo de la mecánica cuántica entramos en el mundo del azar y de la probabilidad. Las partículas subatómicas pueden ser partículas que pueden ser ondas al mismo tiempo. Una partícula puede estar y no estar. Puede estar en dos o más lugares a la vez y puede estar en dos o más momentos del tiempo a la vez. Tú me dirás, eso no tiene ningún sentido. Y efectivamente no lo tiene. Por lo menos no para nosotros que vivimos en nuestro mundo, con nuestro tamaño y nuestras reglas fijas. Es por eso que cuando hablamos de física cuántica y cuando tratamos de comprender el mundo de las partículas subatómicas, ya no es posible decir esto es o no es, o esto está aquí o no está aquí, sino que tenemos que empezar a decir cosas como la probabilidad de que esto esté aquí es tal. Esto es tan chocante que incluso el mismo Einstein trató de negarlo. Dios no juega a los dados, dijo una vez, refiriéndose a que el universo tenía que ser predecible y no que tuviéramos que estar lanzando dados para intentar comprenderlo. Pero lamentablemente, en el mundo de la mecánica cuántica y en el mundo de los átomos y las cosas más pequeñas que los átomos, las cosas sí son así. ¿Y qué tiene que ver esto con los computadores? Aquí es donde entramos en la historia de las distintas generaciones de computadoras. Para comprender esto, tenemos que comprender primero cómo funciona realmente un computador. Tal vez ya has visto millones de veces este típico diagrama de los ceros y los unos y que esto es el lenguaje de programación, pero tal vez también te has preguntado, ¿qué significan el 0 y el 1? Pues, en palabras muy simples, el 0 y el 1 representan esto. Exacto. Es como hablar de un lenguaje Morse. El 0 es el interruptor apagado y el 1 es el interruptor encendido, por el cual pasa una pequeña corriente. Este pequeño lenguaje Morse es la base de todo lo demás que podemos ver en nuestra pantalla y todo lo demás que podemos guardar en la memoria de un computador. Un pequeño interruptor es un bit. 8 interruptores puestos uno al lado del otro son un byte. Y aquí es donde comienza la evolución de los computadores. En la primera generación de computadores
que comenzó en los años 50. Estos interruptores eran válvulas, ampolletas muy grandes que necesitaban grandes sistemas de enfriamiento, y uno de los computadores eran tan toscos que una calculadora sencilla era del tamaño de una habitación. La segunda generación, que fue del año 59 al 64, vio la entrada de los transistores. Gracias a ellos, el computador ya no era del tamaño de una habitación, sino que era del tamaño de un mueble grande, como un refrigerador. Pero aún así hacía falta que hubiera matemáticos corrigiendo las operaciones, y los computadores estaban solamente en el dominio de los gobiernos, de los bancos y de las grandes empresas. En la tercera generación, del año 65 al 71, entran por fin en acción los chips de silicio, y esto permite de una vez por todas que un computador ya sea del tamaño de un escritorio, o que pueda ser puesto sobre un escritorio. En la cuarta generación, del 72 al 81, ya por fin hablamos de los personal computer, o computadores personales. Hablamos de los microprocesadores, y aquí por fin la computación se masifica a los hogares de la gente común y silvestre. Aquí también es cuando aparecen los videojuegos. La quinta generación, del 82 al 89, aparece por fin el concepto de inteligencia artificial. Aparecen los software más conocidos como el DOS o el Windows, aparecen los disquetes y después los CDs, y ya los computadores son algo normal en las casas de las personas. Y por último, la sexta generación, que va desde los años 90 hasta hoy en día, hablamos de la aparición de Internet, la interconectividad, las autopistas de la información, y también de los dispositivos inalámbricos, que son las cosas normales hoy en día. Los computadores se han reducido tanto que caben en tu bolsillo, puedes llevarlo a todos lados. Y ese es el gran patrón importante en toda esta evolución. El gran avance siempre ha sido la miniaturización, la capacidad de meter más transistores y más procesamiento de información en menor espacio. El problema con esto es que, como todas las cosas, tiene un límite. Y aquí es donde entra la computación cuántica. La computación cuántica busca modificar algo que jamás se había pensado antes. En vez de reducir al transistor y al procesador, ampliar las posibilidades del lenguaje. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de computación ordinaria, las cosas eran o apagado o encendido, o 0 o 1, o es o no es. Sin embargo, en el mundo de las cosas cuánticas, las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Y esto lo cambia todo, puesto que ese 0 y ese 1 puede ser 0 y 1 a la vez. Y si multiplicamos eso por un bit, por un byte, por un transistor, por un procesador, por un microchip, las posibilidades son exponenciales. Y tú te preguntarás, muy bien, sí, de acuerdo, ¿y qué tiene que ver esto con los viajes en el tiempo? Pues técnicamente hablando, si en el mundo subatómico las cosas pueden ser o no ser, y pueden estar o no estar, y pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo, entonces, con unas cuantas instrucciones, técnicamente podemos hacer que una partícula esté en dos lugares a la vez, en dos momentos a la vez, o que incluso viaje, entre comillas, en el tiempo. Seguramente estarás pensando entonces en la película Avengers, donde los grandes héroes viajan al pasado a través del mundo cuántico, donde ellos asumen que en el mundo cuántico las reglas del tiempo-espacio no funcionan como aquí, y por eso puedes básicamente viajar en el tiempo hacia el pasado, hacia el futuro o hacia quién sabe dónde. Yéndonos un poco más profundo, en la película Ant-Man, que es la base de ese viaje del tiempo de Avengers, nos dicen básicamente, ok, si una partícula subatómica puede ser o no ser y estar o no estar y viajar en el tiempo, ¿qué pasa si reducimos a una persona al tamaño de una partícula? ¿Es eso posible? Pues por lo menos según la película sí. Y esto sería posible en teoría, básicamente porque el espacio entre el núcleo de los átomos y los electrones a su alrededor es equivalente al mismo espacio que hay entre la Tierra y la Luna. O sea, hay un montón de espacio vacío entre medio. Entonces, si halláramos alguna forma de comprimir todo ese espacio, en teoría un cuerpo sería capaz de comprimirse a una escala mucho menor, casi subatómica. ¿Es eso posible? Bueno, con la tecnología de hoy, claramente no. Pero quién sabe si en un futuro muy superior, donde tengamos un conocimiento y una comprensión de la física y del mundo cuántico y de la relatividad muy superiores, podamos hacer algo así. ¿Cuál es el problema? El problema es justamente ese, que no comprendemos realmente cómo funciona la física hoy en día. Y ese es el problema que ni siquiera el mismo Einstein pudo resolver, puesto que su teoría de la relatividad general es totalmente incompatible con la teoría de la mecánica cuántica. Aun cuando las dos son básicamente física, funcionan de maneras tan abstractas y tan diferentes una de la otra que es imposible crear una ecuación que nos hable del movimiento de los planetas y del movimiento de los átomos al mismo tiempo. Es imposible crear una ecuación que nos hable de cosas directas y sencillas y de cosas que funcionan al azar al mismo tiempo.
O tal vez sí es posible. ¿Quién sabe? Si tú, que me estás mirando ahora, te conviertas en el próximo genio de la física del siglo XXI y puedas descubrir el teorema de la unidad, que logre unir estas dos áreas de la física y con eso dar un paso gigante hacia el futuro del conocimiento y el poder humano. Tú que me estás mirando, aún existen grandes preguntas por resolver en el mundo de la ciencia. No todo ha sido descubierto, no todo ha sido resuelto, así que aún hay espacio para que tú seas más que un hombre y te conviertas en leyenda. Nos vemos la... No, en realidad no nos vemos la próxima semana. Aprovecho este video para anunciar que voy a estar de viaje durante las próximas 2 o 3 semanas. Así que después de eso podemos seguir con Pregúntale a View. Mientras tanto, por favor, déjenme sus dudas, preguntas, consultas, comentarios o cualquier cosa que ustedes deseen saber en las redes sociales del canal. Nos vemos en unas semanas más. Y si no los vuelvo a ver porque no supe cómo volver, les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.